Buen día, queridos estudiantes. Hoy día vamos a abordar el tema sobre la indagación científica. Si hablamos de la importancia de la indagación científica, este enfoque requiere que los estudiantes piensen en forma sistemática o investiguen para llegar a soluciones razonables a un problema. Allí radica la importancia de esta indagación. Por último, la indagación propicia también que nosotros los docentes estemos mejor capacitados para ayudar a ustedes, que son nuestros estudiantes, a progresar en sus conocimientos. Cuando hablamos de indagación científica, vamos a decir que es un estado mental caracterizado por la investigación y la curiosidad. Indagar se define como la búsqueda de la verdad, la información o el conocimiento. Los seres humanos lo hacen desde su nacimiento hasta su muerte. Cuando hablamos, por ejemplo, que los seres humanos lo hacen desde su nacimiento, eh, ustedes habrán notado que los bebés, cuando apenas nacen y ven los objetos, nos los quitan de la mano y todo objeto que cogen, ellos lo tiran, ¿no? Pero hay una razón por la cual ellos realizan ello. Tal vez nosotros no podemos darnos cuenta, ¿no? Pero esa forma como ellos actúan en tirar las cosas es para experimentar, para indagar, ¿no? Para poder ver qué cambios ocurre en las cosas que los bebés tiran al piso. Desde allí ellos ya están utilizando este tipo de proceso, ¿no? Por ejemplo, allí en la imagen observamos a varios jóvenes que están observando detenidamente a las plantas, ¿no? A las hojas, a las flores. Entonces, desde allí ya les nace esa curiosidad de querer saber, ¿no? Desde ahí ya les nace esa necesidad de querer indagar, ¿no? Tal vez ellos habrán observado alguna inquietud, les habrá despertado alguna curiosidad, y para poder indagar de manera científica lo que están observando, ellos deben de pasar por distintos procesos. O sea, los procesos de la indagación científica son 5. Primero, problematizar situaciones. Segundo, diseñar estrategias para hacer su indagación. Tercero, generar y registrar datos e información. Cuarto, analizar los datos e información. Y quinto, evaluar y comunicar el proceso y los resultados de la indagación. Entonces, en el primer proceso, que es problematizamos situaciones, cuando problematizamos situaciones, debemos determinar, primero, la pregunta de indagación. Segundo, formular la hipótesis. Tercero, determinar las variables de la indagación. Y finalmente, cuarto, establecer los objetivos. Así entonces vamos a iniciar los 5 procesos. Analizamos la situación con la imagen y la lectura que a continuación le estamos presentando. Voy a dar lectura. Roberto, el hijo mayor del señor Genancio, sabe que la familia entera se ha estado alimentando de muchos alimentos ricos en almidón, como la papa guairo. Roberto sabe que el alto consumo de este alimento es el causante de la ganancia de masa corporal de todas y todos los integrantes de su familia. Roberto ha notado que cuando mastica por un tiempo prolongado un trozo de papa, el sabor que percibe es un poco dulce. También sabe que en la boca ocurre la primera digestión química de algunos alimentos, que la papa contiene almidón y que éste se rompe en moléculas más pequeñas, como la glucosa.
él persigue que cuando mastica por más tiempo un pedazo de papa, el sabor es cada vez más dulce. No, observamos también en la imagen a Genancio llevándose a la boca un trozo de papa. A partir de la observación de la imagen y la lectura en esta situación, vemos que hay dos datos importantes aquí. El tiempo prolongado cuando mastica un trozo de papa exponiéndose a la saliva y el sabor y aspecto de la muestra de papa provocados por estar expuesta en la saliva amilasa. Estos datos te van a ser estratégicos para poder encontrar la respuesta correcta de esta indagación. Entonces, de allí les podría deducir dos preguntas que socializaremos con la indagación. Para elegir una de ellas, que sería la correcta, y además familiarizarnos con la reacción de la pregunta de indagación, siendo esta la más importante en este proceso. De las dos preguntas, deberemos elegir una, la que más se adapte a la situación que ya hemos leído anteriormente. Estas preguntas son: A. ¿Qué relación hay entre el tiempo en que una muestra de papa se expone a la saliva amilasa y su sabor y aspecto? B. ¿Cómo influye el tiempo en que una muestra de papa se expone a la saliva amilasa? Entonces tendrías que elegir una de ellas. ¿Cuál de ellas se adapta más a la indagación que estamos realizando? La relación que hay entre el tiempo de masticar la papa exponiendo la saliva con su sabor y aspecto, o solamente cómo influye el tiempo en que una muestra de papa se expone a la saliva. Bueno, en este caso elegiríamos la A, porque en la A estamos exponiendo los dos datos que hemos podido observar en la situación. Además, cada uno de esos datos se asemeja a la causa y efecto. Entonces, una pregunta debería tener esa estructura, su causa y efecto. En este caso, ¿qué relación hay entre el tiempo en que una muestra de papa se expone a la saliva? Esta sería la causa. Y su sabor y su aspecto, o sea, el sabor es el sabor es dulce. Entonces ese sería el efecto, sería la consecuencia. Cosa que no ocurre en la pregunta B, ¿no? Solamente allí la indagación que vamos a hacer va a ser incompleta, ¿no? Entonces elegimos la A. Una vez que ya tenemos las preguntas de indagación, vamos a pasar ahora a seleccionar y subrayar una de las hipótesis posibles al problema planteado. Debes saber antes que las hipótesis son posibles respuestas a la pregunta de indagación y que tienen también una estructura definida. Eso debes de tenerlo en cuenta siempre. Por ejemplo, utilizan los condicionantes. Si causa, entonces efecto. O también puede ser a mayor, menor, causa, mayor, menor, efecto. Entonces, yo aquí te estoy dando dos posibles hipótesis. Las dos podrían ser correctas o la que podamos elegir, las dos podrían ser tal vez las idóneas,
o una de ellas de repente no encajaría en nuestra indagación o no tendría relevancia en nuestra pregunta, por ejemplo. Estas dos hipótesis serían, por ejemplo, una de ellas: si se mastica por más tiempo un pedazo de papa, entonces el sabor es cada vez más dulce y viscosa. Y la siguiente hipótesis sería: a mayor tiempo de masticación de un trozo de papa, mayor será el sabor a dulce y viscoso. No sé si allí nos estamos dando cuenta que ambas hipótesis están cumpliendo con la estructura y las condiciones que se requiere para poder realizar una hipótesis. ¿Con cuál de las dos eliges? O las dos están bien, pero una de ellas podríamos, bueno, la respuesta es que las dos son correctas. Yo me quedaría con la 1, ¿sí? Pero las dos en este caso son las correctas. No debes olvidar también una de las características de la hipótesis también es que dentro de su estructura debe de encontrarse la causa y efecto. En este caso la causa sería una de las variables, que en este caso la variable independiente, y el efecto sería la variable dependiente, que ya lo vamos a ver a continuación. En este caso, según nuestra hipótesis, ¿cuál sería la causa? La causa sería: si se mastica por más tiempo un pedazo de papa, ese sería la causa. Y el efecto sería: el sabor es cada vez más dulce y viscoso. Las variables de la indagación son las distintas características o propiedades de los seres vivos, objetos o fenómenos que tienen la particularidad de sufrir cambios y que pueden observarse, medirse, ser objeto de análisis y controlarse durante el proceso de una investigación. Es el proceso de gran importancia y que requiere especial atención si el investigador no quiere fracasar en su estudio. Tenemos, por ejemplo, la variable independiente. No depende de otras variables, manipulada por el investigador. Es la causa. Hace variar a la dependiente. La variable interviniente es el factor entre dos variables, modifica y altera las relaciones que se dan entre dos variables. La variable dependiente es el objeto de la investigación. Es el efecto de la variable independiente y es un resultado medido. Entonces, la hipótesis a comprobar es: si se mastica por más tiempo un pedazo de papa, entonces el sabor es cada vez más dulce y viscosa. Si formulamos nuestras variables en esta hipótesis a comprobar, diríamos que la variable independiente, en este caso, es la causa y la variable a modificar y a manipular sería tiempo de masticación del pedazo de la papa. Y la variable dependiente, que es el efecto, sería sabor más dulce y viscoso.
La variable interviniente es el factor entre las dos variables. Entonces, en este caso, sería el tipo de papa, puede ser papa guairo, papa yungay, papa serrana, ¿no? Podría ser también la temperatura de la papa. De repente, Genaro masticó la papa o lo llevó a la boca caliente o fría. Llegó el momento de pasar al segundo proceso de la indagación científica. Este segundo proceso es diseña estrategias para la indagación. Antes debemos de repasar los resultados obtenidos en el proceso anterior. La pregunta de indagación, recordemos que fue: ¿qué relación hay entre el tiempo en que una muestra de papa se expone a la saliva, amilasa, y su aspecto y sabor? La hipótesis fue: si se mastica por más tiempo un pedazo de papa, entonces el sabor es cada vez más dulce y viscosa. Las variables, tenemos la variable independiente, tiempo de masticación del pedazo de papa; variable dependiente, sabor más dulce y viscoso; variable interviniente, tipo de papa, temperatura de la papa, o puede ser también tamaño de la papa. El objetivo es comprobar experimentalmente la relación que existe entre el tiempo de exposición de una muestra de papa y el cambio en su aspecto y sabor. Pero en este caso, Roberto sabe que debe de comprobar la validez de su hipótesis. Es decir, si es verdad, si se mastica por más tiempo un pedazo de papa, entonces el sabor es cada vez más dulce y viscosa. Además, sabe que la variable que puede manipular es solo la variable independiente, y esa es la que la ayudará a comprobar su hipótesis y a cumplir con el objetivo de su indagación. Roberto tuvo que realizar el procedimiento siguiente. Primero, tomó 3 muestras de trozo de papa masticado, al igual temperatura, tamaño y tipo, en 3 tiempos, de 3, de 6 y 9 minutos. Segundo, anotó cada uno de los sabores que percibes en cada uno de los tiempos determinados. Seguidamente, coloca la tintura de yodo en las 3 muestras, incluida la muestra de control, la observa, la coloración que toma y las anota. Además, determinó las medidas de seguridad y elaboró un listado de las herramientas y materiales a emplear y los instrumentos de recojo de datos. Bien, entonces esta escalera, este proceso es lo que debe de seguir Roberto para poder realizar su diseño de estrategias para su indagación. No te olvides que dentro del procedimiento que planteó Roberto eh, para diseñar las estrategias para su indagación, se encuentra también la lista de los materiales y las herramientas que utilizará, ¿no? Tenemos en esta lista, por ejemplo, los materiales: papa guairo, yodo, agua, cuaderno de apuntes. En las herramientas tenemos cuchillo, las normas de seguridad,
En los instrumentos tenemos caja Petri, cronómetro, cuchara, vaso. Además, Roberto tendrá que elaborar una lista de medidas de seguridad a tomar en cuenta al realizar la experiencia. Entre ellas tenemos lavarse las manos, evitar contacto de yodo en los ojos, evitar el consumo de yodo mezclado con la papa, lavar los materiales a consumir, dejar el espacio utilizado limpio y seco. En el tercer proceso, genera y registra datos e información, se obtiene, organiza y registra datos confiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que permitan comprobar o refutar las hipótesis. Estos datos confiables se registran normalmente en cuadros, en gráficos de barra, en dibujos, etc. En este caso, por ejemplo, tenemos Roberto vuelve a leer y anota su pregunta, la hipótesis, la variable identificadas, el objetivo de la indagación que ha realizado y el procedimiento que siguió paso a paso. En este caso, allí podemos ver el procedimiento de uno en uno con sus respectivos dibujos a mano. Este procedimiento lo realiza para repasar los resultados obtenidos en los procesos anteriores y de ahí continuar con la indagación. Ahora, cuando Rodrigo realizó su experiencia, registró los siguientes datos en la tabla que se muestra a continuación. 1. Tomó 3 muestras de trozo de papa masticada a igual temperatura, tamaño y tipo en 3 tiempos, en 3, en 6 y en 9 minutos. Anotó cada uno de los sabores que percibe en cada uno de los tiempos determinados, en este caso el sabor dulce, ¿no? Colocó tintura de yodo a las 3 muestras, incluidas las muestras de control. Observó la coloración que toma y anotó. En este caso, Roberto observó que cada vez que masticaba en más tiempo la papa, entonces aumentaba el sabor a dulce. Quiere decir que en el minuto 3 de masticado, el sabor a dulce era bajo. En el minuto 6 masticado, el sabor era medio. Y en el minuto 9 masticado, el sabor era alto. Además, puso color con la tintura de yodo, donde cada vez que aumentaba los minutos, la muestra se volvía un poco más oscura. Repito, en este proceso de genera y registra datos de información, se realiza mediante cuadros, gráficos de barras o dibujos a mano, o también se toma fotografías con imágenes, ¿no? Se muestra fotografías con imágenes. El cuarto proceso de indagación se analiza datos e información
Para comprender cómo se analizan los datos e información que has obtenido en tu indagación, debemos de seguir con el ejemplo de Rodrigo. El análisis de datos e información implica que Rodrigo pueda comparar los datos obtenidos en la experiencia y en algunas fuentes de información bibliográfica con la hipótesis que se planteó al inicio, todo ello con la finalidad de confirmarla o refutarla. Finalmente, Rodrigo llega a una conclusión. Para esta tarea se elaboró un cuadro comparativo. Analizamos el cuadro con la hipótesis planteada. Si se mastica por más tiempo un pedazo de papa, entonces el sabor es cada vez más dulce y viscosa. ¿Qué dicen los datos obtenidos en la experiencia que realizaste y la información que consultaste? Tras 3 minutos de masticado, el sabor de la papa fue dulce. Tras 6 minutos de masticado de la papa, el sabor fue muy dulce. Tras 9 minutos de masticado, el sabor fue muy dulce. Investigué que los humanos producimos la amilasa, así que después de masticar la papa por un rato, el almidón se romperá en glucosa y por eso sabrá dulce. Entonces, la hipótesis planteada desde un principio es válida. Además de realizar un análisis de toda la experiencia realizada, de todo el experimento realizado por Rodrigo, Rodrigo debe de realizar una investigación adicional que refuerce su experimentación. Esta investigación se realiza mediante libros, textos bibliográficos en la internet o en las bibliotecas de tu localidad. En este caso he seleccionado un texto bibliográfico de la internet denominado El poder de la saliva. Dice: la saliva está compuesta por un 95% de su volumen por agua y el 5% restante lo integran sales minerales como iones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y fosfato. El agua permite que los alimentos se disuelvan y se perciba su sabor en el sentido del gusto. La tialina, una amilasa que hidroliza el almidón ya en la boca y da comienzo a la digestión de los hidratos de carbono, glucosa, inmunoglobulinas específicas. La saliva humana y la de algunos herbívoros contiene una amilasa llamada tialina que desdobla el almidón y el glucógeno hasta el estado de maltosa. Los nutrientes son sustancias que tu cuerpo necesita para poder estar sano, como proteínas, azúcares, grasas y vitaminas. También te dan energía para correr, jugar y pasarla bárbaro. En la digestión, tu cuerpo corta las comidas en pedacitos muy pero muy chicos. Así obtiene los nutrientes. En tus experimentos acabas de conocer a una de esas minúsculas tijeras que tiene tu cuerpo. ¿Cuál es? La saliva. ¿Qué observaste? La papa tiene almidón en un azúcar muy grande. Para poder ser digerido, hay que cortarlo en azúcares más chicos. La iodopovidona hace teñir el almidón de un color azul oscuro. Sin embargo, si se rompe en pedacitos más pequeños, deja de pintarse. Cuando agregas saliva, la solución pierde su color porque el almidón está siendo degradado.
Con toda esta experiencia e investigación, Rodrigo llega a una conclusión. A mayor tiempo de masticado en la boca, el trozo de papa se degrada en moléculas de almidón a moléculas de glucosa más pequeñas por acción de la amilasa salival, razón por la cual sabe cada vez más dulce. Finalmente, hemos llegado ya a la quinta parte de la indagación científica. Aquí evaluamos y comunicamos nuestra indagación. Identifican y dan a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de satisfacción que la respuesta da a la pregunta de indagación y la validez también de la conclusión. En esta parte nos podemos ayudar con preguntas de metacognición. Por ejemplo, ¿qué tan acertada fue tu respuesta? ¿Elegiste la ruta correcta? ¿Te resultó fácil resolverlo? ¿Cuántos intentos empleaste? ¿Cumpliste con el objetivo de responder la pregunta ¿por qué? ¿Empleaste los tiempos previstos? ¿Estás seguro de estar aprendiendo? Etcétera. Rodrigo revisa todo lo realizado en su indagación y evalúa los resultados, así como los errores que pudo cometer y subsanar. Luego prepara una presentación en una herramienta digital de audio o video y agrega fotos de los resultados para poder compartir la información con sus compañeros, familiares o profesor. Bien, hemos llegado ya a la parte final de la explicación de la indagación científica. Espero haya sido útil para tus intereses. Dios los bendiga.